A ver, la inteligencia artificial está cambiando las reglas de todo, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es esta. ¿Las pymes, que son el verdadero motor de la economía española, están aprovechando esta ola o se están quedando en la orilla? Estamos literalmente en medio de una transformación tecnológica que es gigantesca. Y ojo, la inteligencia artificial no es solo una palabrita de moda, es un motor de cambio real, uno que está redefiniendo industrias enteras, mercados y hasta la forma en que trabajamos cada día. Y para que entendamos bien el contexto en España, hay que tener este número en la cabeza, el 99,8%. Esa es la proporción de empresas que son pymes. O sea, no son solo una parte de la economía, son prácticamente toda la economía. Generan más del 60% del empleo, casi nada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos por un lado una tecnología increíblemente poderosa y por el otro el corazón económico del país. Entonces, ¿se están encontrando? ¿Están hablando el mismo idioma? La respuesta digamos que es un poco complicada. Bueno, dejémonos de rodeos y vamos a los datos duros para entender qué está pasando de verdad. Y la verdad, las cifras pintan un panorama muy, muy claro. Y hay que prepararse, porque el primer dato que vamos a ver puede ser un poco como un cubetazo de agua fría. La distancia entre lo que la IA podría hacer y lo que realmente está haciendo en las pymes es enorme. Este es el número clave de toda esta historia. Solo el 2,9%. Apenas ese porcentaje de pymes en España dice explícitamente que usa inteligencia artificial. Sí, es verdad que es un poco más que el año pasado, pero seamos sinceros, la inmensa mayoría, más del 97%, todavía no ha dado ese paso. Ahora, si desglosamos ese numerito, la cosa se pone todavía más interesante. Vemos que las empresas medianas van un poquito a la cabeza, con un 3,6%, pero en realidad la diferencia es mínima. La adopción es bajísima en todos los niveles, desde la tiendita de la esquina hasta la empresa mediana. Y el problema no se queda ahí, ¿eh? Hay otra capa más, la geografía. Hay una brecha digital muy, muy marcada entre las distintas regiones. Mientras que la Comunidad de Madrid se llega al 4,2%, en otras comunidades muy importantes ni siquiera alcanzan el 1,6%. Esto lo que crea es un mapa de innovación con velocidades totalmente distintas. Muy bien, entonces la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuáles son los frenos, los obstáculos que están impidiendo que las pymes se suban a este tren? Pues el primer gran obstáculo tiene que ver con la gente. O mejor dicho, con la falta de gente preparada. Fíjense en esto. Se calcula que la mitad de las ofertas de trabajo en inteligencia artificial no se logran cubrir. Simplemente no hay suficientes profesionales. Es una escasez de talento brutal. El segundo gran freno es algo muy humano, el miedo. Concretamente, el miedo a los riesgos cibernéticos. Con un 60% de las pymes sin un plan claro para responder a un ciberataque, pues claro, la idea de adoptar tecnologías nuevas y complejas como la IA se ve como un riesgo demasiado grande. Pero a ver, no todo es un panorama gris. Ahora que ya entendemos el problema y conocemos las barreras, podemos empezar a trazar un plan. Así que pasemos a ver cómo se puede construir ese camino para que las pymes adopten estas tecnologías. La buena noticia es que no hay que empezar de cero, ni inventar nada. Ya existen guías muy claras, como esta, la hoja de ruta de Indesia. No se trata de saltar a ciegas, sino de seguir un plan bien estructurado, con 7 puntos clave pensados específicamente para las pymes. Y para que no parezca tan abrumador, podemos resumir todo ese plan en 3 grandes pasos. Lo primero es atreverse a experimentar y aplicar. Y no, esto no significa que una pequeña empresa tenga que inventar algo revolucionario. Significa empezar con cosas concretas. Usar un chatbot para atender a los clientes a cualquier hora, predecir la demanda para no tener de más ni de menos en el inventario, cosas así. El segundo paso es clave, capacitar a los equipos y generar confianza. La mejor tecnología del mundo no sirve de nada si la gente no sabe usarla o le tiene miedo. Y tercero, medir. Ver qué funcionó de esos experimentos y entonces sí, escalar y hacerlo más grande. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Y qué va a pasar con los empleos? Porque la historia que siempre se escucha es que la IA viene a quitarnos el trabajo, ¿no? Bueno, pues parece que los datos nos cuentan una historia bastante diferente. Miren, esta cita de un informe de PwC es súper reveladora. Lo dice claro. A pesar de lo que se podría pensar, los datos no muestran que se estén perdiendo trabajos ni que se estén bajando los salarios por culpa de la IA. Al contrario. Y aquí está el cambio de chip que tenemos que hacer. La idea no es la automatización que reemplaza a una persona. La idea es la aumentación.
O sea que la IA se convierta en una herramienta que potencie, que aumente nuestras propias capacidades, como darnos superpoderes. Y esto no es solo una idea bonita, ¿eh? Los números lo respaldan. Fíjense, entre 2019 y 2024, hasta los trabajos que se supone que estaban más expuestos a la IA crecieron un 38%. Esto refuerza esa idea clave. La IA no está eliminando trabajos, los está transformando. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del premio gordo. Porque para esas pymes que sí se animan y logran integrar la IA, el potencial es enorme. Estamos hablando de posibles aumentos de productividad de hasta un 30%. Y para una pequeña empresa eso no es solo un número, es la diferencia entre quedarse estancado, crecer o incluso sobrevivir en un mercado que cada vez es más competitivo. Así que cerramos con la misma pregunta con la que empezamos, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿no? La oportunidad es gigantesca, pero las barreras también son muy reales. Superarlas no es solo un tema de si una empresa va a ser más o menos competitiva, es definir si el motor de toda la economía española va a poder competir en el escenario mundial de mañana. El desafío, sin duda, está sobre la mesa.